Buenas tardes con todos. Mi nombre es Steven Caiza, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Economía. En este video tutorial vamos a aprender a ingresar datos en SPSS. El ingreso de datos en SPSS, lo que tenemos que conocer es algo muy fundamental, como son los atributos, los tipos de variables, el nivel de medición de variable. Bueno, vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Bueno, vamos a atributo de variable. Bueno, cuando ingresamos a SPSS, en la vista de variables nos despliega una ventana similar a esta, que es la hoja de trabajo, en la cual tenemos en las filas representadas por las variables y las columnas por los atributos de variable. Y estos son el nombre, el tipo, la anchura, los decimales, la etiqueta, los valores perdidos, las columnas, la alineación, la medida y el rol de cada una de las variables. Bien. Bueno, comenzando por el primer atributo de la variable, el nombre. Este debe comenzar por una letra, no termina en punto, no se debe utilizar espacios en blanco ni caracteres especiales, peor aún duplicados. El segundo atributo es el tipo de variable. Bueno, especifica los tipos de datos de cada variable. Por defecto se asume que todas las variables nuevas son numéricas. Bueno, esto vamos a ver más a profundidad en un apartado más adelante. Bueno, seguimos. Aquí tenemos el cuadro de diálogo que nos despliega cuando seleccionamos tipo de variable. Y tenemos como son el numérico, el coma, punto, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada, cadena y numérico restringido. Bueno, eso vamos a ver más adelante. El tercer atributo es la anchura. Este es un parámetro informativo, el cual brinda a la persona que opere el programa una idea de los rangos máximos que puede tomar esta variable, pero no impide que se ingresen valores que sobrepasen esta longitud. Es decir, la anchura en sí es el número de caracteres que puede tener el nombre de la variable. Es decir, por ejemplo, la variable semestre tiene 8 dígitos, la anchura de esta variable será 8. Ya, ahora bien, el cuarto atributo son los decimales. Para efectos de variable nominal u ordinal no tiene efecto, ya que son variables cualitativas y por tanto no tendrían decimales. Únicamente los tiene para las variables de escala, es decir, para las variables que son cuantitativas. El quinto atributo es la etiqueta de la variable. Puede contener espacios y caracteres reservados que no se admiten en los nombres de variable. Es decir, si en la variable pongo semestre, en la etiqueta de variable voy a poner, suponiendo que estoy en una encuesta, voy a poner defina el semestre en el que se encuentra, o si estoy recogiendo datos voy a poner semestre del estudiante egresado, etcétera, etcétera. El sexto atributo es el atributo valor. Puede asignar etiquetas de valor descriptivos a cada valor de una variable. Es útil si el archivo de datos utiliza códigos numéricos para representar categorías que no son numéricas. Se usa exclusivamente para variables nominales u ordinales, es decir, variables que sean cualitativas. En fin, en este atributo lo que vamos a hacer es codificar para variables que sean categóricas, es decir, que tengan categorías. Por ejemplo, si tengo la variable género, esta en sí es una variable cualitativa, pero además es categórica porque la puedo categorizar. Es decir, puedo asignar el valor de 1 para los hombres y el valor de 2 para las mujeres, así como el estado civil, el nivel de instrucción, etcétera, etcétera. El séptimo atributo es los valores perdidos. Este define los valores perdidos del usuario. Por ejemplo, cuando un encuestado se niega a responder porque la pregunta no lo afecta. Estos valores se excluyen de los cálculos, es decir, es la información faltante. Para categorizar valores perdidos se definen con un estándar universal que son el 9, el 99, el 999 y el 9999, como podemos ver aquí en la pantalla. Y nos aparece un cuadro de diálogo similar al que estamos viendo aquí, en donde aquí ponemos los estándares universales que son el 9, etcétera, etcétera. El octavo atributo, las columnas, especifica un número de caracteres para el ancho de columna. También se puede cambiar en la vista, afecta solo a la presentación de valores en el editor de datos, es decir, esto solo afecta para la presentación, el ancho con el que queremos trabajar. El noveno atributo
es la alineación que controla la presentación de valores o etiquetas en la vista de datos. Lo predeterminado es derecha para valores numéricos e izquierda para variables de cadena. Nos aparecerá un cuadro de diálogo similar a este, a lo que seleccionemos alineación. Bueno, seguimos. Medida. Para trabajar en SPSS necesitaremos conocer dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas se dividen en dos, que son las ordinales y las nominales, y las cuantitativas son las escalares. Y el rol, como estamos ingresando datos, el rol será de entrada. Ahora bien, vamos a menú y seleccionamos tipo de variables. El primer tipo de variable es la variable numérica, cuyos valores son números de formato estándar, como podemos apreciar aquí en la pantalla, números comunes. El siguiente es el tipo de variable coma, que es una variable con comas que delimitan cada 3 posiciones y puntos que delimitan la posición decimal, como podemos observar aquí. Siguiente es el tipo de variable punto, es una variable numérica con puntos que delimitan cada 3 posiciones y la coma como delimitador decimal, como podemos observar ahí. Notación científica, es una variable numérica, cuyos valores se muestran con una E intercalada y un exponente con signo que representa la potencia de base 10. El programa SPSS acepta valores con o sin el exponente. En sí, la notación científica es útil cuando manejamos cifras extremas, de lo contrario es mejor manejarlos de forma numérica. La variable tipo fecha es una variable numérica, al igual que las demás, cuyos valores se muestran en un formato de fecha. O también se puede observar en un formato de reloj. Para la presentación de estos valores podemos también ingresar barras, guiones, puntos o también espacios. El tipo de dato dólar es una variable numérica que se muestra con un signo de dólar inicial y con comas que delimitan cada 3 posiciones y con puntos como delimitador decimal. Una moneda personalizada. Este tipo de variable se emplea cuando los valores de una variable representan sumas de dinero diferentes al dólar, es decir, los euros, los pesos, los sucres, etcétera, etcétera. El tipo de variable cadena son las variables cuyos valores no son numéricos y por tanto no se utilizan en los cálculos. Es decir, no podemos sacar ni los estadísticos descriptivos, entre otros. Y es también conocida como alfanumérica, ya que emplea números y letras. Bueno, vamos a regresar al menú para finalizar con el nivel de medición de variable. Bueno, para conocer este tema tenemos que saber que una variable puede ser cualitativa como cuantitativa. Las cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Vamos a ver lo que es una variable nominal. Cuando los datos se ajustan a categorías que no tienen relación de orden entre sí, es decir, el orden no es significativo. Entre estas tenemos el estado civil, el género, el sexo, la raza, la religión. Las ordinales. Cuando existe una jerarquía, es decir, una relación de orden entre las categorías, es decir, el orden es significativo. Por ejemplo, el nivel de estudios, el grado de satisfacción, que puede ser mucho, normal o poco, el nivel de instrucción primaria, secundaria, en el cual el orden es significativo. Las notas de los estudiantes, que puede estar categorizado como tener una nota baja, tener una nota media o tener una nota alta. Y así como escalas de actitud y evaluación de las personas. Bien, pasamos. En las cuantitativas se fijan en discretas y continuas. Pero antes tenemos que saber qué es una variable cuantitativa. Son aquellas cuyos valores pueden estar expresados numéricamente. Ya vamos, las discretas. Cuando entre dos valores consecutivos no podemos encontrar ningún otro valor. Por ejemplo, cuando nos preguntan cuántos hijos tienen, el número de hijos. Nadie puede tener 5.1 hijos, es decir, es una variable discreta. Y una variable continua, entre dos valores consecutivos. Hay un número infinito de valores, de los chicos de 15 años que es 55.83 kilogramos. Bien, pasamos. En fin, lo que nos interesa saber es las variables escalares. Bueno, si te gustó el video dale manito arriba, dale like y hasta la próxima.